Y bueno, sin irnos de rollo, primero voy a enseñar la comparativa entre su voz y la mía y luego vemos qué hemos hecho, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Bienvenidos a todos, chicos, a Master Vibe. Estamos de vuelta con voces estilo... En este caso, Rauw Alejandro, el último de Anuel, lo reventasteis por todos lados. Así que bueno, vamos a traer hoy el de Rauw Alejandro, en concreto la canción de 214. Yo solo te miré y tú me entendiste. Vale, por ahí lo llevamos y vamos a ir pasito a pasito desmigando esta cadena. Lo primero y principal que encontramos es un autotune en la nota correspondiente. En este caso creo que era B mayor, ¿vale? Con un autotune alto, porque Rauw Alejandro tiene bastante autotune. Un chorro fuerte de autotune. 10 de Retune Speed, 16 de Flex Tune. Luego que tenemos un Fab Filter donde estamos eliminando un poquito de graves, un poquito de medios de esta frecuencia. Te miré y tú me entendiste. Cuando la cana insisten, no se pueden aguantar. Luego tenemos un compresor fuerte. Yo solo te miré y tú me entendiste. Sobre todo para esta zona de aquí. Baby, ya estamos solos. Nadie molesta. Entre -5 y -7 en las zonas más álgidas de la dinámica. Y bueno, entre -3 y -5 cuando no hay tanto cambio en la dinámica. Luego tenemos un Pultec donde estamos dando ya un poquito de brillo en 16.000 y le estamos restando graves en 100 Hz. Unos graves feos y embotellados. Y ahora os voy a comentar un poco qué hemos hecho con los graves para intentar igualarlo lo máximo posible. Como siempre digo en estos vídeos, tenemos en cuenta que yo he grabado con este micrófono, que Rauw Alejandro graba con una maquinaria espectacular y que por mucho que me deje la cabeza es imposible llegar al nivel total, al nivel perfecto, pero yo creo que aquí hemos conseguido igualar bastante bien la grabación de Rauw, ¿vale? Luego tenemos un API donde le hemos sumado un poquito de brillo en 16.000, también en 8.000, le hemos restado de 4.000 porque sentía que se quedaba muy punzante esa frecuencia, le hemos dado de 2.000 también bastante poco, 2.2 dB, para sacar la voz un poco al frente. De 1.000 y de 500 le hemos restado pero prácticamente como si no hubiésemos tocado nada, lo mismo en 250 y ya en 125, 63 y 31 sí que hemos ido un poco más tajantes, cortando bastante más para dejar el grave limpio para el proceso que vamos a hacer a continuación, que os enseñaré. Luego tenemos un deesser, bueno, tenemos dos deesser, uno para las S y otro para limpiarnos el brillo que le hemos dado a la voz. Como veis, este está actuando para las S. Tengo que hacer mucho para calentarte. Yo solo. Y este para cuando nos pasamos en el brillo. Ya estamos solos. Nadie molesta. Ahí, como me más o miran menos, tus... lo he movido un poquito porque no estaba actuando mucho, le he dado un poquito más de threshold y ya tenemos esos dos deessers. Y por último tenemos este CLA Vocals, como veis tampoco es un proceso muy tedioso, la verdad es que es bastante simple. Con este CLA Vocal simplemente le estamos dando delay, compresión para sacar la voz adelante, ya hemos hablado un montón de este CLA Vocals, y graves en su formato lower. El estéreo no lo hemos tocado como si lo desactivara, pero en verdad lo activo por manía mía. Por último tenemos un Pro Q3 eliminando dos resonancias que no me gustaban en absoluto, esta de aquí y esta de aquí, y restando un poquito de graves. El antes y el después, chicos. Voy a quitar la reverb y todos los envíos y escuchamos. No tengo que hacer mucho para calentarte. Y activamos los plugins. No tengo que hacer mucho para calentarte. Vale, ¿qué hemos hecho en envíos? Tenemos primero una reverb, mi favorita de Fab Filter, la Gold Plate, quitándole un poquito de decay, haciéndole un EQ de 400 para abajo, un filtro de paso alto en 400 para abajo y una compresión sidechain, como he explicado un montón de veces, cuando suene la voz aplastar la reverb y cuando la voz calle dejar a la reverb salir y rellenar esos espacios. Le hemos enviado unos 24, si no, justo por aquí 24, y luego con el delay hemos hecho esto de aquí. Lo hemos filtrado, dejando sobre todo la zona de los graves, la zona de los 700 Hz. De hecho, voy a subirlo un poquito. Y lo hemos puesto reverb, la misma que a la voz principal, obviamente bajándola al mix porque si no eso era un caos. ¿Veis? Pues le hemos bajado al mix. ¿Para qué? Para meter al delay y a la reverb y a la voz en el mismo espacio. Es una técnica muy guay. Y ahora vamos a ver los siguientes envíos. Aquí tenemos este envío que suena así. Y este que suena así. No tengo que hacer mucho para calentarte. Bien, este es un envío para darle brillo a la voz. Lo que hacemos es enviar la voz aquí en prefader y pasa lo siguiente. No tengo que hacer mucho para calentar. Lo quito, está quitado.
No tengo que Lo hacer pongo. mucho para calentarte. Ves que en realidad tampoco es gran cosa, pero se nota esa chispín de brillo, porque Rauw Alejandro en esta grabación tampoco tiene un brillo muy pasado, ¿no? Entonces yo quería asemejarme lo máximo posible. No tengo que hacer mucho para calentarte. Y luego los graves, que todavía no me terminan de convencer, pero esto simplemente ha sido una prueba que he hecho yo aquí, y lo que he hecho ha sido coger la zona de los 500 Hz donde encuentro la calidez de la voz, más o menos. De hecho voy a subirlo un poquito más, por ahí por los 500 Hz más o menos, y la he saturado con el Virtual Mid Rack para saturar esos graves. Suena así. Tengo que hacer mucho para calentarte. Y en Prefader y le hemos enviado exactamente igual. Tengo que hacer mucho para calentarte. Con el fader del envío hemos conseguido llegar. Tengo que hacer mucho para calentarte. Fijaos, lo quito. Tengo que hacer mucho pongo. para calentarte. La voz es mucho más cálida. Y al final hemos llegado a este resultado. Le voy a bajar un poquito más. Yo solo te miré y tú me entendiste. Y ahora que noto que le falta un poquito más de brillo, vamos a darle brillo de 8000. A ver qué tal. Yo solo te miré y tú me entendiste. Cuando la cana... Y esto sería, chicos, él haciendo voces, bueno, mezclando voces estilo Rauw Alejandro. Sé que Rauw Alejandro es un artista que canta súper bien, que yo para nada canto igual de bien que Rauw, que tiene una voz increíble con unos matices muy guays y que no puedo imitarla, y obviamente tampoco quiero imitarla. Como digo en estos vídeos prácticamente siempre, lo que buscamos aquí en realidad es partir de la voz de Rauw Alejandro, conseguir nosotros llevar nuestra voz hacia un punto parecido para sonar competentes dentro de la industria. Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado un montonazo este vídeo. Como veis, no ha sido una cadena de plugins muy extensa, pero bueno, creo que me he explicado bien los plugins que tenemos, los diferentes envíos que hemos hecho, que considero que son los más interesantes del vídeo, ¿no? No tanto la cadena de plugins, sino los envíos, que veáis cómo también se le puede dar brillo y graves a una voz de manera diferente. Y nada, chicos, suscríbete, estamos por Discord, estamos por Instagram, súper activos. Si queréis entrar más en la faceta de voces, tenéis nuestro curso en la descripción. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.